Bueno, estamos iniciando entonces el encuentro con... Espérate que voy a poner el cartel. Estamos iniciando el encuentro con Susana Costa. Ella es de la Asociación Friulana, además de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, ¿no es así? Sí, ya no formo parte, pero fui muchos años presidente. Fuiste parte de esta junta. Y bueno, a continuación ella nos va a contar un poco en alusión a la efemérides del Día de la Inmigración, de qué se trata la inmigración italiana en nuestro país, cómo incidió y cómo fue todo el proceso, lo que implica para el inmigrante y para el país receptor este aporte tan importante a la cultura. Te escuchamos, Susana. Bueno, como ya dijimos, el 4 de septiembre se celebró el Día del Inmigrante. Sabemos que en nuestro país la inmigración fue muy importante, todas las inmigraciones de todos los países que llegaron, porque los inmigrantes contribuyeron al desarrollo de la Argentina. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la inmigración italiana. Y lo primero que quisiera recordar es que ya en la época de Juan de Garay, cuando Juan de Garay llega y reparte los primeros solares en el centro de la ciudad, de acuerdo al mapa que existe en el Archivo de Indias de 1583, en ese mapa podemos encontrar varios apellidos italianos, como Pantaleone Franco. Muchos de ellos están hoy reflejados en las calles, sobre todo en Villa Devoto hay varios de estos nombres. Está la calle Franco en Villa Devoto, está la calle Griveo, Lázaro Griveo, otro de los italianos que llegó con Juan de Garay, Anco Cozza, Pedro Teane y varios más. De esta manera vemos que como desde absolutamente los inicios de nuestro país ya hay italianos en nuestras tierras. Otro de los temas que no podemos olvidar absolutamente son algunos de los próceres de Mayo, sobre todo el general Manuel Belgrano, que si bien no era italiano, su papá, Domenico Belgrano, era de la provincia de Imperia, en la región Liguria, de un lugar que se llama Costa de Onelia. Esto es en el norte de Italia, casi en la frontera con Francia. Debemos al general Manuel Belgrano infinidad de cosas. La más importante, obviamente, es nuestra bandera. Pero se festeja el Día del Inmigrante Italiano en el mes de junio en honor al nacimiento del general. Personaje que es muy reconocido en Italia y que hay una serie de monumentos, sea en Roma, en Onelia, el más importante seguramente es el de la ciudad de Génova, y los 3 de junio, que es el día del nacimiento de Belgrano, inclusive en Onelia la gente hace un desfile popular con banderas argentinas sobre sus espaldas. Esto es raro para nosotros porque estamos a años luz de por lo menos 16.000 kilómetros de Italia y probablemente nosotros no tengamos un sentimiento tan arraigado con nuestros próceres. Esto es algo que sucede en la Argentina. Llegan las fiestas patrias y uno las toma y se pone contento porque es día feriado, pero no muchas veces reflexionamos por qué vienen esos días feriados. Estas dos primeras, digamos, hechos que nombré serían los más importantes, pero hay otra gente que va a llegar, inclusive en la época de la colonia, arquitectos, por ejemplo, Andrea Bianchi, que es el que va a edificar la Basílica del Pilar en Recoleta. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo comienza la inmigración en general en nuestro país? Nuestro país sabemos ser un país que estaba semi-desierto, muy poco poblado, y ya en la Constitución de 1853 hay un artículo que incentiva la llegada de inmigrantes a nuestro país.
Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, que tenían ideas liberales, ellos dicen que es necesario traer mano de obra. Aquí también uno podría analizar esto de que no tenían en cuenta la mano de obra ni de los nativos del país ni de los criollos, y apuntaban más a una mano de obra que viniera de Europa, sobre todo del norte de Europa, cosa que no va a suceder porque la mayoría de los inmigrantes que llegaron fueron españoles e italianos. Italianos la mayoría y segundos españoles. Pero hay un hecho destacable en 1876, la llamada Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización. Esta ley, que tiene infinidad de artículos, dividida en estas dos partes, una parte dedicada a la inmigración y otra a la colonización. La colonización tendiente a habitar los territorios donde no vivía nadie. Y en esta ley se prevén varias cosas importantes. Si había gente que quería inmigrar y que tenía las condiciones técnicas o los estudios que Argentina en ese momento necesitaba, inclusive se le podía pagar el pasaje. Además, se van a crear una serie de comisionados en Europa que van a hacer publicidad en nuestro país. Generalmente la publicidad fue engañosa, porque se vendía a la Argentina como un oasis verde, con grandes montañas nevadas, y la verdad es que nosotros hemos tenido históricamente grandes problemas con el agua. El oasis verde, salvo en la zona de la Pampa húmeda, no existía en nuestro país. Ya vamos al norte de la Pampa, es un territorio absolutamente seco. Así que muchos vinieron como agricultores pensando en un paraíso que después hubo que trabajarlo y muchísimo para llevar el agua a los lugares que querían cultivar. Pero además la Ley Avellaneda va a tener algo muy importante que ya se venía poniendo en práctica a través de una sociedad filantrópica de inmigración, que son los hoteles de inmigrantes. Porque una persona que llega, que no tiene dinero, que tiene que buscar trabajo, llegaba al puerto de Buenos Aires y ¿qué hacía? Iba a un hotel de inmigrantes. Hubo varios hoteles de inmigrantes. El más importante está todavía hoy en pie, es el único que está en pie, en la zona del puerto, se puede visitar, hoy es un museo. Y la gente que llegaba al hotel podía estar hasta 5 días alojados en el hotel en forma gratuita. El hotel tenía un hospital, tenía una sucursal del Banco Nación, una oficina de correos, y lo más importante probablemente es que tenía una agencia de empleos. Entonces los inmigrantes iban a la agencia de empleos, decían qué sabían o qué no sabían hacer y se buscaba de ubicarlos. Además de lavandería, dormitorios, o sea, estaba muy bien equipado este hotel. Las personas que llegaban con algún familiar iban directamente a la casa de los familiares. Una de las cosas que de las leyes escritas para ir, digamos, al hotel de inmigrantes es que si una persona iba primero a cualquier otro lugar para alojarse que no fuera el hotel y no tenía suerte, no podía después ingresar al hotel. Solamente del barco iban a aduana, sanidad, la sanidad absolutamente importante, porque se buscaba, hubo varios problemas con barcos que llegaron con gente enferma y ambas orillas del Plata, sea en Buenos Aires que en Montevideo, se buscaba no contagiar a la población que ya vivía. Y los europeos, cualquier europeo, podía traer enfermedades y estamos hablando de una época donde hubo fiebre amarilla, cólera, hubo varias epidemias aquí en Argentina también, y entonces había que cuidar esas cosas. Para fines de siglo ya habían llegado a la Argentina 4 millones de italianos. La pregunta es ¿por qué venían tantos italianos? Y entonces tenemos que hablar un poquito de qué estaba pasando en Italia, por qué la gente inmigraba. Italia en ese momento, en el siglo XIX, era un polvorín, problemas políticos importantes porque Italia estaba dividida
en ducados, principados, repúblicas, no era una unidad política como la entendemos hoy o como la que fue mientras que estuvo el Reino de Italia, sino que eran muchas fracciones políticas. Y comienza un periodo de unificación que en Italia se llamó el Risorgimento, resurgimiento, fue la unificación, donde había varias ideas. Lo que se resaltaba eran los monárquicos y los republicanos. Al vencer este proceso los monárquicos, los republicanos fueron exiliados políticos. Inclusive republicanos que actuaron en las varias guerras de independencia, porque en el norte de Italia estaba el Imperio Austrohúngaro, en el sur estaban los españoles, o sea, hubo varias guerras de independencia, inclusive tal vez la que más duele es con el Vaticano. El Vaticano poseía media Italia con ejércitos poderosísimos y fueron los que más se tardó, digamos, en expulsar, entre comillas, pero por lo menos en que liberaran los territorios ocupados. Además de estos problemas políticos que hicieron que los republicanos vinieran a la Argentina, estaban obviamente los problemas económicos. El norte de Italia había estado invadido por Francia y cuando Francia se retira, deja muchísima pobreza y desocupación. Como los primeros inmigrantes fueron de la región de donde venía el papá del general Belgrano, que es la Liguria, que es una región que está acostada, digamos, sobre el Mediterráneo, empieza en el límite de Francia, y los ligures eran naturalmente marineros y en ese momento la supremacía naval no la tenía Italia. Italia tuvo las diferentes repúblicas, por ejemplo, la República de Génova, la República de Amalfi, la República de Venecia, tuvieron supremacía en el Mediterráneo y en el gobierno con los turcos, que era muy importante porque era lo que dejaba divisas y lo que traía especias de Oriente. En ese momento la marina genovesa estaba en decadencia y entonces muchos marineros se tuvieron que ir de Italia buscando nuevos horizontes. El primero de ellos era Cádiz, en la costa española, en las colonias que Génova tenía en el Mediterráneo, y como la marina genovesa estaba tan débil y habían perdido las rutas comerciales, empezaron a traer inmigrantes al Río de la Plata. Vieron en esta ruta una opción para económicamente estar un poquito mejor. Y así empiezan a traer a estos inmigrantes y tenemos el ejemplo típico del barrio de La Boca, que en sus comienzos, la República de La Boca, es más, en un momento dado la República de La Boca quiso independizarse. Eso sería una historia para contar en otro momento, pero es muy interesante porque había tantos italianos que ellos declararon su independencia. Obviamente el gobierno nacional les dijo, señores, estamos en Argentina, y todo terminó. Estos emigrantes que vienen de la Liguria, establecidos en La Boca, van a empezar a comerciar. Inclusive los primeros armadores que hubo en Argentina fueron ligures, y se comienza una ruta muy interesante que es entre los ríos Uruguay y Paraná, llevando mercadería que traían de Europa y trayendo productos como naranjas, frutos, maderas del Paraguay, utilizando esta vía fluvial que fue muy, muy importante. Después de los ligures van a llegar simultáneos los ligures. Lo que pasa es que los ligures fueron los que más gente trajeron. Por eso hay algunos escritos de época que cuentan que en La Boca solamente se sentía hablar genovés. Después fueron llegando los romanos, los de la Lombardía, los del Piemonte, es decir, de otras regiones de Italia, y los inmigrantes italianos se expandieron en la ciudad, primero obviamente en los barrios aledaños como Barracas, y dejaron estos inmigrantes de todas las regiones una impronta muy importante en nuestro país.
como les nombré al principio, el padre Andrea Bianchi, que es el que va a edificar la Basílica del Pilar, lugar emblemático si los hay en nuestra ciudad. A raíz de que había tantos inmigrantes italianos, el primer hospital italiano que va a estar en Barracas, que es de los años 1850. Después, con los años, el segundo hospital italiano, que es el de Gascón 450, que es el que todos conocemos. Y esta impronta de los italianos la podemos encontrar en la Basílica de Belgrano, en la llamada La Redonda. Los hermanos Canale van a edificar esta iglesia. Hay un proyecto de ampliación de la Casa Rosada, Francesco Tamburini. El Teatro Colón. Si hay un edificio mítico en nuestra ciudad y reconocido mundialmente por su acústica, es el Teatro Colón. Este es el segundo Teatro Colón, ya hubo otro en Plaza de Mayo. El Teatro Colón a cargo del ingeniero Tamburini, después Tamburini va a fallecer y lo va a terminar Vittorio Meano. La afluencia de los italianos va a ser necesario que haya en Argentina un banco que envíe las remesas, es decir, los inmigrantes que podían mandar dinero a sus familias en Italia necesitaban un banco de confianza. ¿Y quién les podía brindar un banco de confianza sino otros connacionales? Y se crea en 1872 el Banco de Italia y Río de la Plata, de la mano de Luis Viale. Luis Viale es ese señor que está tirando un salvavidas al agua, hoy a la Reserva Ecológica de Costanera, porque ya el agua no está más ahí, con una historia particular, porque él, este monumento que él tira sus salvavidas, él muere ahogado en un accidente en el trayecto Buenos Aires-Montevideo, la nave se incendia y él da sus salvavidas a una señora Marcó del Pon, que además estaba embarazada, la señora se salva y él fallece. Él iba a ser el presidente del Banco de Italia, su sobrino político Antonio Devoto toma la posta con el fallecimiento de Viale y va a ser el presidente del banco durante muchos años. Y ahí entonces podríamos empezar a hablar de los industriales italianos que dejaron su huella. Antonio Devoto, De Marchi, que si bien no era italiano, era del Cantón Ticino de Suiza, pero los italianos, los suizos y los que venían de la Dalmacia, es decir, hoy Croacia, que en ese momento pertenecía a Italia, por ejemplo, un apellido muy conocido es Mianovic, todos ellos, como hablaban todos italiano, formaban parte de una misma comunidad. Y todos ellos han dejado importantes cosas. Por ejemplo, la primera fábrica de alcohol fue de un devoto, no de Antonio, que es el más conocido, sino de Tomás y su hermano Cayetano. Se llamaba Devoto Rocha y compañía, y la planta tenía varias plantas y la principal estaba en Campana. Otra huella muy importante y muy poco conocida tiene que ver con la campaña del desierto. La campaña del desierto está plasmada en las fotografías de un fotógrafo italiano que viajó con las tropas y fotografió todo lo que vio. Desde algunas fotos son duras, por ejemplo, indios con las manos amarradas, pero fotografías, lo más interesante es el paisaje, porque era la nada misma. La campaña del desierto, no estamos yendo a lugares, es decir, van hasta Bahía Blanca, no había nada en la provincia de Buenos Aires, cuando hoy sabemos que es la provincia más rica de nuestro país. Este italiano era Antonio Pozzo, y la documentación fotográfica que dejó es absolutamente interesante y única. Hay mucho más, por ejemplo, el edificio del Congreso, otro de los edificios emblemáticos, también obra de dos italianos.
Pero es interesante, en el Congreso, si uno mira hacia arriba, hay un monumento enorme que pesa 20 toneladas de un escultor, se llama La Cuadriga, es de un escultor de apellido de Paul, que en general uno no le presta atención, pero si tenemos oportunidad de ir al Congreso, basta levantar la vista y ver este monumento que representa la victoria del país, representa la libertad, o sea, tiene varios significados. Y lo nombro a este de Paul para nombrar la cantidad enorme de escultores que lamentablemente hoy no podemos ver porque con el vandalismo que sabemos existe en nuestra ciudad, la mayoría de las obras fueron retiradas y obras de diferentes autores, no esta del Congreso, que es imposible de vandalizar porque está arriba de uno de los edificios más importantes del país, pero las que estaban en plazas y demás fueron llevadas al Jardín Botánico. Están todavía las obras, pero para verlas hay que ir al Botánico. Y así tenemos una serie de edificios. Por ejemplo, los frescos de la catedral son de Francesco Parisi. Si vamos a la catedral y miramos las paredes, vemos que hay estos frescos que son de este pintor italiano, que además es el que va a inmortalizar la imagen de este señor que nombramos antes, de Antonio Devoto, porque el cuadro más importante de Antonio Devoto lo hizo Parisi. La Confitería del Molino, la Galería Güemes, Francisco Terencio Gianotti, que llega para 1909 a nuestro país y que va a ser, estas dos que les nombré son las más importantes, pero va a hacer una serie de edificios importantes. Juan Antonio Busquiazo, arquitecto e ingeniero, va a ser jefe de obras públicas durante el periodo de Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de la ciudad, y es el que va a ejecutar, a proyectar la ampliación de la Avenida de Mayo. Avenida de Mayo que va a ser inaugurada para la fiesta del centenario, para 1910, y donde hay una serie de edificios importantes, por ejemplo, el edificio de Mario Palanti, otro edificio emblemático, que es el Palacio Barolo. Les nombré hay muchísimos arquitectos, por ejemplo, el arquitecto Morra que hizo la Biblioteca Nacional, no la actual, la que estaba en la calle México, el Colegio Roca, que está en la otra cuadra del Teatro Colón, y además también hubo hubo científicos, médicos, basta que recordemos un poquito inclusive los nombres de los hospitales o de los sanatorios, San Antonio Finocchieto, Santoianni, y ahí nos vamos a dar cuenta que la huella que han dejado los italianos en nuestro país, alguna intangible, pero muchísima huella tangible que si hacemos una visita en la ciudad podemos verla. Este es un pequeño resumen de la inmigración italiana en nuestro país. Muchas gracias, Susana. Excelente. Mientras que ibas hablando, iba imaginándome que después le vamos a incorporar alguna imagen, viste, a tu relato para poder visibilizar todo lo que nos compartiste. Así que te agradecemos un montón. Bueno, ojalá que guste. Da para otros capítulos. Sí, no, la inmigración italiana es apasionante. Es muy compleja porque además están los hechos de fines del siglo XIX con la frustrada, gracias a Dios, conflicto bélico con Chile y el papel del Reino de Italia. Es más, hay algo que es increíble porque el hijo de Umberto Primo, Vittorio Emanuele III, le va a preguntar a un agregado diplomático por qué en Argentina se quiere tanto a Umberto Primo, y esta persona le va a contar estos hechos de 1898.
Y entonces Vittorio Emanuele III va a donar, que también está en el Botánico, una loba romana, un monumento enorme de bronce, porque él no sabía por qué era tan querido Humberto I en nuestro país. Hechos que ya se han olvidado, obviamente, pero que existieron y que fueron importantes. Y bueno, el monumento de Cristóbal Colón que dio tanto que hablar con el traslado y todo lo que... Arnaldo Zocchi lo hizo, escultor florentino, que además hubo ahí una disputa porque los países querían hacerle un regalo a la Argentina para el centenario, y hubo una disputa entre España y Francia, entre España e Italia. Las dos naciones querían donar un monumento de color. Por esta guerra que hay, salió de España, pero era italiano. Bueno, era italiano, Cristóforo Colombo. Es más, el monumento a Cristóbal Colón no se llama así, se llama Monumento a Cristóforo Colombo. Esta fue una de las condiciones que puso Italia para donar el monumento, que conservara el nombre original del navegante. Y se juntó dinero para esto. Y el que más puso dinero fue Antonio Devoto. Pero el monumento debería estar en 1910, no estuvo tampoco en el 14. En el 15 Italia entra en la Primera Guerra, que empezó en el 14, pero Italia va a tardar un año, y recién va a venir al país en el 21, cuando ya la mayoría de los que habían donado dinero ya había fallecido. Pero bueno, es interesante esto de que Argentina pidió que se llamara Cristóforo Colombo y fue aceptado por ley. Por eso fue el conflicto que vos decías cuando fue el traslado, porque hubo una ley nacional que nunca fue derogada, digamos. Yo no sé de leyes, pero si hay una ley, para poder obrar en contrario de la ley tiene que haber una contraley. Es fácil, es como 2 más 2. No hubo esa contraley, y igual se sacó de su lugar. Sí, algo lamentable. Lo que no sabemos es dónde fueron a parar, porque siempre que se coloca un monumento, se hace un pozo y se guardan pergaminos, planos, recuerdos de la época, y cuando levantaron el monumento nunca, yo por lo menos no tengo información de qué pasó con esas cosas. Bueno. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón. Así como está, lo guardamos y lo conservamos en nuestro YouTube, que después lo subimos, y vamos a extractar para Sucesos Porteños una buena parte de este muy interesante reportaje. Te agradecemos mucho, Susana Costa. No, gracias a ustedes. Hasta luego.